Me llamo Domingo Tenas Esteban, nací en Lézera el día 5 de septiembre de 1934. Mi padre se llamaba Domingo Tenas Calvo y mi madre Benita Esteban Mercadal. Luego ya pasé a vivir aquí en Lézera, viví hasta la guerra. En la guerra salimos refugiados hacia Cataluña. Estuvimos en una parte de Barcelona hasta el año 38 y en el año 38 nos trasladamos a Valencia porque estaba allí haciendo mi padre el cursillo de teniente en Paterna. Y en Requena estuvimos refugiados durante el último año y allí se terminó la guerra. Y de allí ya nos trajeron, no como presos, pero sí ya conducidos cada uno a nuestra tierra. Nos quedamos en Zaragoza, mi padre ya se quedó en el penal de Alicante, allí estuvo preso 9 meses, de Alicante lo sacaron a Zaragoza, a Torrero, de Torrero a San Juan, de San Juan a Torrero, hasta que salió la ley esa que ponía que querían hacer trabajos para los presos. Y mi padre salió voluntario para trabajar en Belchite, para la empresa que había, una empresa nacional que se llamaba Regiones Devastadas. Y mi padre salió a trabajar a la cantera de Lobo y allí estuvo trabajando hasta que le dieron la libertad. Libertad vigilada. Se tenía que presentar todos los domingos en el cuartel de la Guardia Civil. Y no podía salir del término municipal de Belchite si no era con un permiso especial que daba la Guardia Civil. Hasta el extremo que cuando murió mi abuelo en Lézera, que está a 12 kilómetros, tuvo que pedir ese permiso en el cuartel de la Guardia Civil y cuando llegó al pueblo presentarse al juez de paz. Ya, entonces pudo venir al entierro, o sea, estuvo en el entierro y volvió. Y mi padre pues se quedó en Regiones Devastadas trabajando, lo único que, aunque estaba junto con los presos, y al fin y al cabo se conocían todos, ya no estaba en la cantera. Mi padre ya se quedó en lo que estaban en obras para ubicar toda la piedra que arrancaban los presos. Hasta que mi padre pues se valió por sus mañas porque vio otras oportunidades y se metió en el taller de mecánica, de ayudante de conductor. Al poco tiempo se sacó él el carnet de conducir y ya fue conductor. Y de conductor se jubiló ya cuando le llegó la hora. En Belchite estuvo trabajando hasta el 56. La última obra que se hizo en la empresa, que mi padre se salió de la empresa de Regiones Devastadas a una privada, fue precisamente la cooperativa de vino que hay aquí en Lézera. En el año 55 se inauguró. Esa fue la última obra que se hizo por la empresa. Luego se trasladaron a Zaragoza y allí estuvo trabajando mi padre en Zaragoza como chofer, con un camión a transportar arena y materiales para las obras, pero ya en Belchite. O sea, en Zaragoza. En Belchite estuvimos hasta el año 56. Nos gustaría saber cómo usted se encontró vivir en Belchite y Pues, por qué. vale. Yo en Belchite me encontré muy bien acogido porque tuve la suerte del primer día que fui al colegio conocer a una persona maravillosa que ha fallecido, que siempre he sido muy amigo de él, que se llamaba Lázaro Tello. Una persona que no hice más que entrar al colegio y se me acercó, cosa que no tuve aquí en el pueblo. Aquí en el pueblo el trato fue regular, porque a mi madre cuando llegamos al pueblo lo primero que hicieron pegarle una paliza y cortarle el pelo y llevarla a la cárcel. Y allí estuvo hasta que la sacó un cuñado de ella. Y aquí el trato que teníamos todos, no solo yo, casi todos que habíamos tenido los padres en la cárcel, fue muy malo. Hasta el extremo que para decirle a un niño, tu padre está en la cárcel y si sale algún día de la cárcel mi padre lo matará. Eso me lo dijeron a mí un primo hermano cuando tenía 7 años. O sea que yo aquí en el pueblo ahora no tengo rencor a nadie porque he comentado un momento antes que creo que todos hicieron cosas muy malas. La gente que ahora, igual yo, si mi padre hizo alguna cosa que no estaba bien, que los hijos de los otros o nietos de los otros no tenemos ninguna culpa de lo que pasó en aquellos tiempos. Por lo tanto, yo ahora aquí en el pueblo, yo me llevo bien con todos del pueblo.
con todos, no hay una excepción, ni de que sean de derecha, ni que sean de izquierda, ni que sean de lo que quieran. Yo aquí en el pueblo hoy me encuentro feliz, pero cuando era niño fui maltratado. En cambio, llegar a Belchite y abrírseme todas las puertas de todos los chicos, izquierdas, derechas, allí fue mi adolescencia, muy buena. Pude ir a la escuela, no tuve ningún problema, con profesores ni con alumnos. Luego ya fue la adolescencia, fui mayor, tuve mis amigos. Luego cuando ya fui un poco mayor, que ya iba al baile y alternaba con eso, tuve muy buenas amigas, muy buenas, muy buenas, que con muchas de ellas sigo teniendo relación. Y en Belchite fui totalmente feliz y muy bien acogido. Y mi padre en Belchite fue muy bien acogido para ser lo que era preso. A mi padre jamás le han dicho en Belchite rojo, cosa que no lo decían aquí. Tu padre es un rojo, tú eres un rojo de mierda. O sea, que aquí nos maltrataban. Pero en Belchite, a mi familia, al menos, creo que algunos que venían de Andalucía y por ahí, que los pobrecicos pasaban mucho hambre y robaban, pues esos tal vez les dijeran forasteruchos y alguna cosa así. Pero de ahí no pasaban. De malos tratos, de pegar, ni de cortar el pelo, ni de... no pasaron. En Belchite fuimos muy felices, hasta el extremo que mi padre, su afición era cazar, porque se había criado en el monte, un falangista, sabiéndolo la Guardia Civil, le proporcionó una escopeta para que fuera a cazar. La Guardia Civil nunca le dijo nada a mi padre que tenía escopeta. Hasta el año 55, que ya se regularizó lo de los permisos de armas y todo eso. Mi padre no tenía permisos de armas ni tenía nada, y ya se conoce que la misma Guardia Civil le dijo a la mujer que iba a limpiar: dígale a Domingo que la escopeta que se la quite, que es un problema. Y mi padre aquel domingo vendió la escopeta a uno de un pueblecito de al lado, y el lunes aquella escopeta estaba en el cuartel de la Guardia Civil. Ya la Guardia Civil se quedó tranquila y mi padre volvió a tener armas hasta que vino al pueblo, que un primo hermano mío que estaba en el ayuntamiento se empecinó en sacarle licencia y consiguió. Y los últimos años que vivió mi padre tuvo arma de caza solo, porque era su gran afición. Hasta entonces pues se valía de ir por ahí clandestino, con lazos como os he enseñado, y eso. Pero si no, mi padre no tenía permiso de armas por estar procesado políticamente. O sea que mi padre le hicieron un consejo de guerra por rebelión, por asilio a la rebelión, por las denuncias que había recibido del pueblo que había matado y que había eso, de eso nada. No tuvo ninguna repercusión porque eran mentiras y lo pudo demostrar. Lo pudo demostrar eso fue el mayor acierto de mi padre cuando lo juzgaron del primer juicio por lo civil, antes del Consejo de Guerra, que le pidieron la pena de muerte, fue que puso de testigo del denunciante a su propio hermano. Habían estado juntos en la guerra. Cuando el juez se dio cuenta, dice: claro, usted debe tener un error, ha debido poner un familiar para que le avale, y es un familiar del denunciante. Dice: no es un familiar, no, es su propio hermano. Dice: pero hemos hecho toda la guerra juntos. Que declare ese señor y declarará lo mismo que declaro yo. No sé si se declararía o no declararía, porque ese familiar era familia de la mujer de Cinca, de la casualidad. Pero la cuestión es que mi padre, ya del juicio civil, que era la pena de muerte, se salvó. Y entonces lo llevaron al Consejo de Guerra. Y en Consejo de Guerra lo juzgaron por adhesión a la rebelión. Y le echaron 30 años de cárcel. Lo primero, 30 años de cárcel. Luego, a los 2 o 3 años, no sé si fue para el 44, 45, hubo una amnistía porque Franco tuvo a la hija, o convulgó la hija, algo de la hija de Franco, y le rebajaron 10 años de cárcel. Y lo dejaron en 20. A los 20 años, pues cuando salió mi padre para trabajar en regiones devastadas, no sé, estoy seguro si cada día le valía por 2 o cada 2 días le valía por 3. Y redimía pena.
Y aparte, a mi madre le daban 5 pesetas. Y en abril del año 44, mi padre salió de la cárcel. Pero salió con libertad vigilada. Vigilada quiere decir que no podías ir a ningún sitio, porque no tenías ningún documento. Entonces nosotros, cuando mi padre estuvo en la cárcel en Zaragoza, mi madre se dedicaba al extraperlo, pero con su cuerpo, no llevaba carro, ni llevaba coches, ni llevaban como llevaban los ricos. Mi madre cogía y en el cuerpo se rodeaba unos sacos que se preparaba ella, ahí llevaba harina, llevaba carne, llevaba lo que fuera. Unas veces lo cogían los de bastos, otras veces no lo cogían, pero en fin, fue ganándose la vida. Y vivíamos entonces en lo que es el Hotel Boston de Zaragoza, camino a las Torres 940, que está en ese documento que te he enseñado. Al ir a Zaragoza mi padre fue a 2 otras empresas a trabajar. Y como se explicaba bien y tenía un nivel de cultura bastante bueno, en todos los sitios lo cogían. Si fue a 3 sitios o 4, en los 3 o 4 sitios lo cogían. Pero cuando le tenían que hacer la afiliación para hacer la seguridad social y el contrato, mi padre le dice, no, dice, yo no tengo nada. Yo he salido de la cárcel, paré, entonces ya se cortaba, ya se cerraba la puerta. Se cerraba la puerta porque mi padre no tenía ningún documento que acreditara que era él. No tenía ni siquiera carnet de identidad, porque el carnet de identidad se hizo en los años 50. O sea que no tenía nada. Solución, pues volver otra vez, porque o volvía otra vez a lo de preso o salía desterrado a más de 200 kilómetros. Que mi padre había puesto que se iba a Balaguer. Y como en todos los pueblos hay calle mayor, mi padre puso Balaguer, calle mayor número 18. Y después lo buscaban por prófugo porque allí no había aparecido. Pero claro, lo pudo aclarar que estaba trabajando en Belchite, donde estaba como preso. O sea que no se había movido. Y ahí no le pasó nada a mi padre. Y aquí en Belchite estuvo mi padre trabajando hasta el año 56. Yo vine un poco antes, porque como estaba mi padre preso, pues veníamos a Belchite muy a menudo, ya teníamos buscada la casa y todo para vivir en Belchite. Aunque teníamos un domicilio en Zaragoza, como mi padre estaba aquí y Lecera estaba muy cerca, yo estaba con mis abuelos, mi madre iba a ganarse la vida por ahí con carne, aceite, harina, con lo que podía, y esa era la vida. Y por eso fue el motivo de cuando mi padre salió de la cárcel, quedarnos a vivir en Belchite. Y ahí es donde casi prácticamente empezó mi vida a vivir, porque hasta entonces había sido un infierno. Lo primero, la guerra, salir repatriados por ahí, por el mundo con carros que los aviones nos ametrallaban. A mí me sacó mi madre, y a mí y a muchos más, de pozos que habían caído las bombas y nos llenaron de barro, me tenían que desenterrar porque me habían reunido de barros. Una hermana de este que te he llamado yo para París, esa hermana, sí, hermana, me parece que era, o era hermano, no sé si estoy seguro porque eran 7, con 7 personas, una mujer por ahí por el mundo, ¿sabes? Vino el bombardeo y para que no le pasara nada a la criatura la metió en el tronco de un olivo. En los olivos hacen oquedades y lo metió allí. Se hizo de noche este bombardeo y luego no sabían qué olivo lo había dejado. Y allí todos buscando a la criatura y hasta que no lloró, pues no la encontraron. O sea que esa es una anécdota que esos que viven en París la saben. Y de allí nos bajamos a Cataluña. Los catalanes también nos recibieron muy mal, porque como llevábamos dinero de la República, ellos no lo querían ese dinero. Ellos tenían dinero nacional. Que no lo entiendo tampoco, porque si de Cataluña vinieron a ayudarnos aquí, porque vinieron los milicianos, que esa es otra historia que también era dura, porque los milicianos hicieron muchísimo daño. Yo no sé a qué vinieron. ¿A apoyarnos? ¿Apoyarnos a qué? Saquearon todas las iglesias. Se llevaron todo lo que quisieron, que no lo han devuelto a uno, que aún no hay juicio con Aragón para que lo devuelvan. Y no lo quieren devolver. O sea que quemaron lo que les convino. Lo que valía se lo llevaron. Vinieron aquí, yo no sé, porque esos señores vinieron a defender a la República. Esos señores hacían lo sucio que no hacía la República, porque venían aquí. ¿Aquí quién es de derechas? Oh, pues este, el otro, este tal y cual. Y solo con lo que decía uno del pueblo, cualquiera que decía, este es malo, este ha hecho esto, solo con ese motivo lo fusilaban. O sea que era bien poco motivo. No había juicio, no había nada. O sea, por eso digo que todos hicieron cosas muy malas.
Los de derechas luego cuando entraron, leche, habían castigado a sus familiares, habían matado a gente, ¿cómo iban a responder? Tenían la sangre caliente y mataban pues también a inocentes. O sea que yo el recuerdo que tengo de la guerra es de que todos fueron malos. ¿Quién mandaba? Pues no sé si mandaba bien o no mandaba bien. Los que lo hacían, ¿obedecían mandos? Tampoco lo sé. Pero si no obedecían, alguien tenía que haber controlado aquello. O sea, esas personas hacían y deshacían lo que les daba la gana. Mataban así a las personas sin ningún motivo. Pues yo no me explico qué organización era esa. Ya digo, en los dos bandos, ¿eh? Porque están ahora mucho con lo del comunista Carrillo, en Paracuellos. Él asegura que él no lo mató. En Paracuellos de Giloca creo que hubo una escabechina. Y el jefe de todo aquello era Carrillo. Pero Carrillo dice que él no. Por supuesto que él no lo mató. Pero si era el responsable de la acción de aquellas personas, él también tendría alguna responsabilidad. Pues lo mismo pasó aquí. Aquí yo no digo de que el campesino, que si Durruti, que si el Largo Caballero, que tal igual. Yo no sé quién era el que mandaba. Pero que aquí era una anarquía y aquí se mataba sin ningún control por un bando y por otro, esa era la realidad. Esa es mi visión que tengo de la guerra. Y de la posguerra, pues luego yo no me quejo de que los maltratos, porque comprendo que si estaban heridos, pues oye, pero claro, que se vengaban con un chico que tenía 6 años y otros que tenían menos. Pero es que los demás habían hecho lo mismo. Los demás habían hecho exactamente lo mismo. Porque un primo hermano mío, cuando estaba la colectividad aquí, íbamos todos a por el desayuno, a por la comida, a por las alpargatas, a por lo que sea, porque estaba todo colectivizado por la República. Y porque su padre era de derechas, una prima hermana lo sacó de la fila. No le dis, que su padre está con los fascistas. Hombre, una criaturica de 6 años, que lo saquen de la fila, que vaya por el desayuno, porque su padre está con los fascistas, pues es que todos se hicieron igual. Todos hicieron lo mismo. Ese chaval vive, que se llama Domingo Bernat Esteban, somos primos hermanos, y lo sacó una prima hermana también. O sea que una prima hermana lo sacó de la fila. Un suboficial o eso que había allí, guardando el orden, vio al chaval cómo se quedó, lo cogió de la mano y dice, ven aquí, pequeño, y lo llevó a la caldera que estaban dando el desayuno y dice, ponle a este chico el primero. O sea que siempre, en todos sitios, había también personas buenas. O sea que ese señor se dio cuenta el mal que había hecho la otra, siendo prima hermana, y al chavalico pues lo vio allí tan acobardado, que aún vive, ya digo que aún vive, que si está en Zaragoza, si supiera que eso, que habíamos hablado de esto, le gustaría el hablar, y ese es de derechas, ¿eh? Su padre de derechas, y yo, por supuesto, de la familia de izquierdas. Pero hemos hablado muchas veces de cosas de estas y estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Y me llevo muy bien con él. Nos gustaría que nos cuente, cuando usted estaba aquí viviendo en Belchite, ¿qué veía usted del campo de prisioneros? ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cómo transcurría un día? ¿Qué es lo que pasaba? Venga. Pues en el campo de concentración, porque era un campo de concentración el de Belchite, funcionaba bastante libre. Se escaparon muchos presos. Hubo un día que se escaparon 11. Estaba el pueblo nuevo totalmente vallado y en los caminos que salían a los campos había garitas de centinelas que las custodiaban los militares del regimiento de Belchite. Los del pueblo, para ir a sus campos y todos los que tenían que pasar por esos caminos para ir al olivar, tenían que tener un salvaconducto que se lo enseñaban al centinela y pasaban libremente. Cuando era la hora de trabajar del campamento, cada uno salía a su tajo. No iban vigilados, o sea que iban libres, siempre dentro de la tela metálica que rodeaba el pueblo y controlados por las garitas que había.
Pero entre garita y garita y las alambradas eran muy simples y se escapaban todos que querían. Pero, que yo sepa, no fue gran cosa lo que se escaparon. Ya digo, un día se escaparon 11, que a mi padre le ofrecieron escaparse, porque se escaparon 1 o 2 aquí del pueblo, y mi padre dijo que no se quería escapar porque tenía a la mujer y el hijo allí en Belchite y que íbamos a pagar nosotros las consecuencias. Y mi padre no se quiso escapar. Y la vida del preso, pues era dura, porque era trabajo de canteras, trabajo de carga y descarga de piedra, dura porque la comida iba bastante fatal, pero yo creo que estaban muy contentos porque se veían libres. Porque fíjate, Cabezo de Lobo pues está a unos 7 o 8 kilómetros del pueblo, y me parece que iba, no sé si un soldadico con ellos. O sea que si hubieran querido escapar, se escapaban todos si hubieran querido. Porque trabajaban al aire libre, allí no había ninguna malla ni ninguna alambrada que los tuviera encerrados. Y luego volvían al cuartel y pasaban lista. Si no faltaba ninguno, tocaba la trompeta de los militares y cada militar se volvía al cuartel. Si faltaba alguno, tocaban otro toque. Y entonces los centinelas no se meneaban de allí. Y salían otros a buscar al que se había escapado, a los que se habían escapado. Normalmente, que yo sepa, no encontraron nunca ninguno. Porque el que se escapaba pronto, se metía por los olivares. Y creo, según dice mi padre, que había alguien que les hacía documentaciones falsas. O sea, que salían, cogían la documentación falsa y alguien, una organización, la que fuera, los pasaba a Francia. Y los que se fueron, que nosotros conocíamos, el tío Fartalós y alguno más, se fueron a Francia y no tuvieron ningún problema para escapar. Y los que no, pues hacían la vida allí. Los domingos recibían a los familiares, había lo que es el Servicio Nacional de Trigo, que hay una torre ahí en Belchite, ahí había una terraza grande, con un patio muy grande, y allí nos recibían, entrábamos toda la familia que quisiéramos a comer con los presos. Nos sacaban una terraza y allí comíamos sin ser vigilados, por lo menos de cerca, por nadie. O sea, comíamos, estábamos con mi padre y luego pues nos íbamos a casa. Eso los días festivos. Los demás días también nos veíamos cuando salían, porque mi padre estuvo en la cantera, pero luego bajó a la estación, porque la piedra la transportaban con el tren de Utrillas para Zaragoza o donde fueran a hacer obras, y cargaban los vagones. Y mi padre iba con una vagoneta para distribuir la piedra también por las obras. Belchite, el transporte que hacían para el material se hacía con vagonetas tiradas por personas. Cargaban la vagoneta, pues tira a la manzana tal o a la calle tal. Entonces, cuando se empezó a hacer el pueblo nuevo, se hacía por manzanas. La manzana 18, la manzana tal, la manzana cual. Y ya los que estaban allí con las vagonetas sabían a dónde tenían que llevar la piedra. Y con las vagonetas iban a esas manzanas. Que ese trabajo que luego hacía mi padre es ubicar la piedra que habían llevado a esa manzana y tomar nota y decir, oye, pues en la manzana tal hay 400 metros cúbicos de piedra. Y ya el que fuera, el ingeniero que fuera, pues era el que controlaba aquello y decía, pues hay bastante piedra para esa manzana o hay bastante piedra para 2 meses y ya pues llevarla a otro sitio. Y ese fue el trabajo. Y que yo sepa, dentro no eran maltratados. Lo único, como en todos los sitios, como en las escuelas y como en todos los sitios, la cosa política que había. Te obligaban a ir a misa, te obligaban, cuando entrabas a las escuelas, a decir, no me acuerdo si había Franco, arriba España o algo, te decían. El que quería decirlo. O sea que, ahora si te preguntaban que no lo decían, entonces te obligaban. O sea que tú por lo menos tenías como los labios para hacer ver que lo decías. Y nada más. O sea que en el prisionero en la cárcel o sea, en el campo de concentración de Belchite, que yo sepa, no hubo malos tratos. Ni palos, ni nada. Así como en Torrero, en la cárcel de Torrero, sí que pegaban palizas. Y más a los que querían que hablaran algo, que sabían que habían pertenecido a alguna organización o que decían que habían pertenecido. Y le pegaban palos hasta que decía que sí que había pertenecido, porque si no lo mataban. Esa fue otra de las cosas que me parece que lo han hecho todos los regímenes. Cuando querían hacer hablar a uno, lo hacían hablar, porque si no lo mataban.
y decía lo que fuera, pues salvarse. Aunque fuera mentira, ¿eh? O sea que decían, fulano es eso. No, pum, 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 pum. Y cuando ya no podían más, decían, sí, sí, sí. Y aquel fulano a lo mejor lo mataban, ¿eh? Y total que lo había denunciado uno a puro de palos. Pero eso en Belchite, que yo sepa, no existió. Cuando ustedes vivían en el pueblo viejo de Belchite, ¿aún había tensión entre la gente? Con los de fuera no. Con los de fuera no había ninguna tensión. Entre ellos, pues sí, existe. Aún hay alguna familia que no perdona a las nietas de los que mataron a sus padres. O sea que aún existe, en Belchite, existe aún rivalidad. Más que aquí, más que en Lecera. Pero cuando usted era niño... Yo no noté nada. Sabía que existía, ojo, sabía que había familias del pueblo que, claro, hubo asesinatos que mataron hasta niños de pecho. Hubo familias que prácticamente las liquidaron. Pues claro, si alguno se escapó de ese miembro de la familia, pues a la otra familia aún existe, unos que son amigos míos, la Aurora y Manolo, que ella no se habla con los nietos de los que mataron a su padre. Porque es que en Belchite, después de la guerra, sin juicio, sin ser militares, sin ser guardias civiles, civiles del mismo pueblo, paisanos del mismo pueblo, mataron a paisanos del pueblo. Sin ninguna clase de explicación. Solo porque, oye, que cuando ocuparon a mi padre le pegaron, que a mí tal, o por cualquier cosa. Mataron chicos jóvenes, mayores, de todo. Pero es que fue la represalia de lo que había pasado. Yo hasta cierto punto los explico. Nunca entenderé por qué mataron a una persona, ni por qué lo condenan a muerte. Pero había mucho resentimiento, había mucho odio, que crearon ya los políticos antes de la guerra. Ese odio, ya lo crearon, ese ambiente lo crearon antes de la guerra. Los comunistas, con decir a los campesinos, la tierra para que la trabaja. Y los otros creérselo. Me cago en 10. Yo llevo trabajando esta tierra de 20 años ya. Esto ya es mío. Bueno, eso tenía un dueño y sigue teniéndolo. Yo creo que nadie damos lo nuestro, no lo damos a nadie. Y ese fue el ambiente que hubo antes de la guerra, durante la guerra, contra los ricos y después de la guerra. Los ricos se vengaron. Muchos les habían vaciado las casas, les habían quitado cosas, habían incluso maltratado o matado a algunos de sus familiares. Luego tenían poder, se vengaban. Mal hecho, porque se vengaban por su cuenta y riesgo. Porque a mi padre por lo menos lo juzgaron, pero esas personas ni las juzgaban ni les hacían nada. Porque dijera uno, ese mira mal, le pegaban 2 tiros y lo dejaban en la cuneta. Habréis leído mucho de los paseos que sacaba la gente a pasear, ¿no? Los paseos eran cuando subían al camión y ya no volvían. Cuando la guerra, al que llevaban de paseo, ese no volvía. Fuera el bando que fuera, ¿eh? O sea, que lo hicieron unos y lo hicieron los otros. Cuando le decían, a esto lo llevamos de paseo, ese ya no volvía. Eso hay muchos libros escritos que lo pone. Escritos por uno y por otro bando. Porque claro, ahora de la guerra civil española se habrán editado 2.000 o 4.000 libros. Y yo estoy convencido en que todos dicen la verdad. Pero la verdad de un bando, la verdad de otro, la verdad de uno que lo ha vivido, la verdad del otro. Hay muchas verdades. Pero la verdad, verdad, no existe. Eso es no puede existir porque es que todos decían la verdad, bajo su punto de vista. Porque yo siempre he dicho que la justicia es lo menos justo que, porque es muy difícil decir dónde se separa el bien del mal, qué es justo y qué no es justo. ¿Quién es el que pone el límite a lo justo? ¿Dónde está el límite de lo justo para todo? Yo eso lo veo muy difícil. Ahora tenemos muchos problemas con los gobiernos, con todo esto. Y para mí lo que sigue fallando es la justicia. Porque a una persona, por robar un pollo para comer, le echan 2 años de cárcel. Y a otra, por robar 2.000 millones de pesetas o 4.000 millones de pesetas, que no devuelve una peseta, que no la devuelve, no devuelve nadie una perra.
están 4 días en la cárcel y salen. Y, y siguen millonarios. Y el pobrecito, por mucho que hizo comerse el pollo que robó. Eso ahí la justicia yo veo que hace muchas aguas. Cuando usted estaba en el pueblo en Belchite y iba a la escuela, en las clases de historia, ¿le explicaban lo que había sucedido durante la guerra? Cuando íbamos al colegio, era un colegio franquista, por lo tanto, todo bueno, o que decían que era bueno, que Franco, que había hecho Franco, lo ensalzaban. A la República, eso eran malos, llevaban cuernos, llevaban rabos, eran demonios. O sea que el comunismo para Franco nos inculcaban que eran demonios. Eso sí, claro. Era un régimen que de lo anterior, todo malo. Solo era bueno a partir del 36, del Salvador, que le dijeron a Franco, le decían el Salvador de la patria. Y muchos se lo creyeron y se lo seguirán creyendo que fue el salvador de la patria. Pero de la República, la historia, nadie nombraba de que se había sublevado, nadie decía allí, al revés, Franco era un salvador, no era un sublevado contra el régimen. O sea que todo que nos enseñaban en las escuelas, yo tuve mucha suerte, desde luego, porque cogí un maestro viejo, don Fernando Valdés Crespo, que siempre le agradeceré todo lo que hizo por mí. Era un hombre mayor y no se metía mucho en cosas de estas. Eran más colegios de monjas y colegios de curas los que más inculcaban cosas de esas. Pero este hombre, él se limitaba al programa que le daba, por supuesto, la educación franquista, pero sin entrar mucho en detalles de Franco, no. Ahora, lo de la historia de la República, eso cero patatero. Eso ni nombrarlo. Aquí todo era viva España, la nueva España, una grande y libre, y lo demás, ni tocarlo. Por lo demás, pues sí, nos enseñaban lo básico, las 4 reglas, leer y escribir. Yo tuve la suerte que mis padres me llevaron a una cosa que se llamaba la hora, que a otros sitios le llaman el repaso, que es, aparte de ir a la escuela, luego en su casa particularmente el maestro te daba 1 hora o 2 de clase, que ahí es donde aprendías verdaderamente. Porque yo a los 12 años dejé la escuela para ir a coger olivas, a ganarme el jornal, a espigar aquí. A espigar era a recoger las espigas que se dejaban los segadores. Y luego en Belchite, toda la temporada de invierno, a coger olivas. Y a los 12 años yo ya dejé la escuela, porque empecé el oficio de sastre, aprender, que tampoco no te pagaban nada, ni pagaba ni me pagaban, hasta los 15 años. A los 15 años ya, entonces sí, ya me aseguraron, yo estaba en el año 49 y ya estaba asegurado, como aprendí de la sastrería. Pero a la escuela solo fui hasta los 12 años. Pero luego, hasta los 15 años, fui a esa hora particular que me daban. Y allí pues cogí también un poco de cultura, me enseñaron la raíz cuadrada, los quebrados, en fin, la aritmética me gustaba mucho y desarrollé bastante la aritmética. Pero políticamente en el colegio no se hablaba absolutamente nada, por lo menos en el que yo fui. ¿Cómo le presentaban la construcción del pueblo nuevo? ¿Qué razones le daban? El pueblo nuevo, en el año 39, cuando terminó la guerra, vino Franco a Belchite, en persona, que luego vino en el año 56, me parece que fue. Y según dicen, que otros lo niegan, pero la mayor parte dice que es verdad, Franco les ofreció pueblo nuevo o agua para los campos. Y la rica, que era doña Domi, pues dijo, tráiganos agua y las casas cada uno nos arreglaremos la nuestra. Si los campos producen, pero claro, entonces, aparte de que venían de la guerra, muchos no tenían nada y otros, pues hasta la casa teníamos casa. Dice, claro, como usted tiene muchas tierras, a usted le conviene eso, pero que nos hagan pueblo. Y la mayoría pidió que hicieran pueblo nuevo. Y ese fue el motivo de hacer el pueblo nuevo.
Hoy es un pueblo muy bonito, pero sin historia. Belchite era un pueblo muy bonito, un pueblo histórico. Tenía las 3 iglesias que estaban muy dañadas. Cuando terminó la guerra, las iglesias se quedaron muy dañadas. Eso hubiera sido lo más difícil de construir. Pero el pueblo no hubiera sido muy difícil el reconstruirlo. Pero claro, siempre hubiese sido un pueblo estrecho, de calles estrechas, que ahora para la vida moderna, con los coches, tractores y cosas de esas, hubiera tenido problemas para sobrevivir. Pero en fin, Lecera sobrevive, Almonacid de la Cuba, que es mucho más acosterado y mucho más estrecho, vive, y cada uno se hubiera arreglado las casas a su conveniencia. Hoy, como en las eras ya no se trilla, pues el que más y el que menos, en las eras se han hecho naves para encerrar tractores y herramientas. Belchite, como hicieron un pueblo nuevo, pues normalmente ya tienen garajes y todo en las casas. Pero el pueblo viejo de Belchite era un pueblo muy bonito. Tenía una calle mayor que tenía 1 kilómetro de larga. Unía todo el oeste con el este. Desde la Puerta del Pozo hasta el Arco de la Villa, que si lo habéis visitado es ese arco que han restaurado. Que aún esas casas que hay fuera del Arco de la Villa aún están de pie. Aún está de pie lo que era cuartel de la Guardia Civil antes de la guerra, que es esa casica que hay entre el Pueblo Nuevo y el Pueblo Viejo, que vive gente. Eso era el cuartel de la Guardia Civil antes de la guerra. O sea que esas casas aún se tienen en pie. Y desde luego, todos que fuimos a trabajar a Belchite, y los de Belchite vivíamos todos en el Pueblo Viejo, porque el Pueblo Nuevo no existía. Por lo tanto, hasta que no se empezó a hacer el Pueblo Nuevo, todos estábamos en Belchite. Y todos vivíamos bajo teja. O sea que ninguno vivíamos a la intemperie ni en tiendas de campaña, que entonces no existían las tiendas de campaña. Durante muchos años hubo una cohabitación entre gente que vivía en el pueblo viejo y gente que vivía en el pueblo nuevo. ¿Me puede contar ese periodo, por favor? Cuando empezaron a hacer las casas en el Pueblo Nuevo, solo fueron a vivir los que verdaderamente tenían las casas en malas condiciones. Pero en el Pueblo Nuevo no había tiendas, no había agua. En aquellos tiempos, sí, la luz me parece que estaba por la noche. Pero, en fin, eso estaba también en el Pueblo Viejo. O sea que, al principio, al Pueblo Nuevo solo fueron los que verdaderamente tenían las casas en malas condiciones. Se hizo primero la calle que está en la carretera Cariñena y el cuartel de la Guardia Civil. Luego, a continuación, se hizo la calle más abajo, que está la calle El Puello, y ya empezaron a construirse. Pero, verdaderamente, había mucha resistencia al principio de marcharse al Pueblo Nuevo. Hasta el extremo de que hubo personas, el tío Cañicas y alguna persona más, que cuando le obligaron a dejar su casa en el Pueblo Viejo, de pena se murió. No lo toleraban eso, de tener que dejar su casa. Pero, en fin, cuando ya se quedaron prácticamente solos en el Pueblo Viejo, pues no les quedó otro remedio que irse al Pueblo Nuevo. Pero hubo muchos que les costó mucho subirse al Pueblo Nuevo. Especialmente las personas mayores. Dejar su casa que había sido de los padres, dejar todo, casas que eran buenas, tenerlas que dejar, pues fue muy doloroso para ellos. Luego, claro, en el Pueblo Viejo en sus casas no pagaban nada. Las casas del Pueblo Nuevo las hizo Franco, pero había que pagarlas. Muy poco, porque eran baratas. Se pagaba un alquiler, que luego ese alquiler valoraron las casas y ese alquiler les contó ya como dinero que habían entregado a cuenta de las casas. Pero en principio, gente que tenía casas muy buenas en Belchite Viejo, no se querían ir al Pueblo Nuevo, de ninguna manera. En Belchite Viejo había un casino muy bonito, había la casa de la Domi, que esa rica que dijo que quería agua, era una casa preciosa, que la guerra no le hizo prácticamente nada, porque eran unos bloques de piedra muy grandes, muy parecidos a las casas que hay en París, que París son todas casas de bloques que son de bloques de piedra. Pues así era esa casa, y los cañonazos pues prácticamente no le hicieron nada. ¿Cómo explica entonces que el pueblo viejo Lo abandonaron. Pues al hacer el Pueblo Nuevo, el Pueblo Viejo se dejó abandonado. Que de Cinca, en el libro se pone la dejadez de un pueblo. Lo dejaron hundirse. Se hundió porque nadie quiso arreglarlo. Hasta el extremo que aún hay casas que se están escachando. Pero es que, claro, al hacer el Pueblo Nuevo, ya
todos prácticamente te obligaron, porque si no tienes agua, no tienes luz, no tienes nada, te obligan a salir de tu casa. Se fueron al Pueblo Nuevo, ya se desentendieron todos del Pueblo Viejo. El que tenía una casa en el Pueblo Viejo, ¿qué iba a hacer? ¿Gastarse dinero allí para no vivir? Eso tenía que haber sido el Estado o quien le corresponda, el Ministerio de la Vivienda o histórico o al que sea, el que se hubiera preocupado en los años 50, que es cuando empezó la dejadez del pueblo, porque hasta el año 60 aún se casaron chicos en el Pueblo Viejo, en la iglesia del Pueblo Viejo, aún hubo bodas en el año 60. O sea que, fíjate si tuvieron un tiempo, desde el año 39 hasta el año 60, si tuvieron tiempo de reparar el pueblo. Y al revés, casa que se marchaba el vecino al Pueblo Nuevo, casa que se dejaba abandonada. Esa casa se escachaba, porque no arreglan las goteras, las lluvias, el aire, se escacha. Pero no lo malo es que escache esa casa, es que se escachan las colindantes, se escachan las de al lado. Y así se fue abandonando, escachando las casas. Aún muchos hacían reformas en el Pueblo Nuevo, si se hacían cocheras o se hacían alguna cosa, y cogían los materiales de su casa del Pueblo Viejo. Bueno, eso que aquello se hundía del todo. Llegaron a un extremo de que prohibieron coger ya los ladrillos y cosas del Pueblo Viejo, porque es que cada uno que necesitaba ladrillos iba al Pueblo Viejo, cogía una pared, un pico, pin, 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 50, 100 ladrillos para hacerse lo que fuera en el Pueblo Nuevo. Y a eso lo prohibieron, pero ya no tenía remedio. El Pueblo Viejo tenían que haberlo arreglado en los años 40. El Pueblo Viejo se arregla en los años 40 con bastante poco dinero. Siempre sería un pueblo viejo, de acuerdo, pero hoy tienen un Pueblo Nuevo muy bonito, muy cómodo para vivir, pero un pueblo sin historia de ninguna clase. La historia está enterrada en los escombros de Belchite. Historia muy antigua, ya digo. Aníbal Barca fue derrotado allí en las puertas de Belchite. Ahora están restaurando el Arco de San Roque, que también tiene mucha historia. Hay muchos libros escritos de lo que pasó allí en el Arco de San Roque. Ahí pasaron unas anécdotas, que hace pocos días murió el último hijo ya del matrimonio, pero están los nietos que tienen drogas en Belchite, que se les dicen los zurricas, que esos, cuando se rompió el cerco de Belchite, se liberó Belchite, fueron a salir por el Arco San Roque. El tío Pepe, que se llamaba el padre, la mujer y los dos hijos, Álvaro y que murió el otro día, no me acuerdo cómo se llama. Y cuando fueron a salir, estaba lleno de muertos. Y claro, la mujer con los chicos no se atrevió a pisarlos. Tal. Y un oficial que había, nacional ya, que ahora había todos los nacionales, pues a los soldados que había dice, oye, hacer paso. Y claro, que decían, coger los muertos y amontonarlos. Si malo era pasar pisándolos, peor fue, o eso es la impresión que le dio a la mujer, pasar con los hijos por entre medio de dos montones de cadáveres, uno con la cabeza así, el otro así, y ella. O sea que eso me lo contaba la mujer, que dice que lo pasó muy mal, muy mal, muy mal ahí. Y ese es el Arco San Roque que están restaurando ahora. Y por ahí cerca fue donde rompió el cerco Santa Pau y rompieron el cerco de Belchite cuando se escaparon. Y entraron los nacionales, que entraron por la parte de Codo, en fin. Pues al principio, en el Pueblo Nuevo, claro, estaban haciendo las casas, allí no había ninguna tienda, no había ninguna clase de comercio, y todos tenían que venir al Pueblo Viejo para suministrarse en lo que necesitaran. Y luego, pues como os he dicho, en la calle del Pueblo Mayor, la calle mayor del Pueblo Viejo, ese era el centro comercial, el centro de vida de todo el Belchite. Es una calle que tenía 4 plazas. La plaza de Goya, que está en el arco ese que han restaurado, la Plaza Nueva, que había una fuente que aún existe con 4 caños de agua, la plaza que está, la de los Caídos, la Cruz de los Caídos, la plaza del convento, que es donde estaba el cine y el baile, y estaba la Puerta del Pozo, y en todas esas plazas estaban las fuentes que suministraban de agua al Pueblo Viejo. Por lo tanto, todo el mundo que necesitaba agua iba a esas calles, y esa era la calle central del pueblo, y ahí estaba toda la vida del Pueblo Viejo. Los que vivían en el Pueblo Nuevo, pues si querían tomarse una cerveza o querían juntarse con los amigos, se tenían que bajar al pueblo, se tenían que ir al Pueblo Viejo, porque allí estaba toda la vida del Pueblo Viejo, hasta el extremo de que
cuando ya éramos mocetes y a las chicas se ponían ya a tontear con chicos o iban buscando a pareja, pues se aprovechaba después de las horas que venían del campo o se dejaban de trabajar para ir a buscar agua a la fuente, para encontrarse con los chicos que a ella les gustaba. Ya se acompañaban a la casa. Hubo casos, que son anécdotas, que cuando iban a la fuente cargaban el cántaro de agua o los botijos, y si no veían al chico porque no había acudido, en el camino lo vaciaban y volvían otra vez para dar tiempo a que viniera el chico. Y todos los amigos que teníamos todos, pues cuando queríamos juntarnos íbamos a la calle Mayor. Y allí en la calle Mayor te encontrabas con todos los del pueblo, con todos y con todas. Porque estaban todas las tiendas. Las 1, 2, 3, las 4 fuentes que suministraban de agua potable al pueblo, porque entonces no había agua potable en las casas, ni duchas ni baños. Hacer tus necesidades a la cuadra con las gallinas y con las caballerías. Y era la calle que más ambiente había en Belchite, e incluso me atrevería a decir en muchos pueblos. Era una calle muy concurrida, muy bien preparada, porque era una calle, ya digo, estaban todos los bares, todas las tiendas, todas las fuentes, toda la vida estaba en la calle Mayor de Belchite. Y era una calle muy buena. Y los del Pueblo Nuevo, los que se fueron a vivir al Pueblo Nuevo, pues si querían tomarse una cerveza se tenían que venir al Pueblo Viejo. A la escuela tenían que venir al Pueblo Viejo. O sea que en el Pueblo Nuevo no había escuelas, no había nada. Hasta que aquello se organizó, fue a más, pero ya para eso tuvieron que pasar, pues, lo mínimo 8 o 10 años. O sea que el Belchite Nuevo empezó a funcionar, alguna tienda o algo, ya alrededor de los años 50, 49 o 50, empezaría a funcionar. El cine, donde he dicho que estaba ahí en la calle Mayor, que se llamaba el Cine Goya, era cine y también venían compañías de teatro. Venía una compañía que se pegaba aquí 3 meses. Hacían obras de Tenorio, hacían obras de dramas, siempre todas favorables al régimen. De cosas que hablaban de política contrarias, eso estaba prohibido. Luego se cogió bastante afición aquí en el Belchite, todo esto en el Pueblo Viejo. Se cogió mucha afición y gente del pueblo hizo compañía y se hacían obras de zarzuela y funcionaba, había un ambiente muy bueno, muy bueno. En Belchite, mientras duró Regiones Devastadas, anduvo la perrica, el dinero, había un ambiente. Yo nunca he visto ninguna discriminación por ideologías, había un ambiente muy bueno. La única pega, que a lo mejor que es una anécdota, es que había 2 bandas de música, los Rosas y los Claveles. Los unos actuaban en el salón de baile del Churrero y los otros frente a frente en el cine. Y había rivalidad, que el uno lo ponía 2 pesetas, el otro ponía 1,50, que el otro ponía 1,50, el otro 1. Pero en fin, eso fue una anécdota, una temporada, y al final aquello pues se terminó por ir todos a bailar al baile del Churrero, que decíamos. Y allí es donde conocíamos a las chicas, empezamos las primeras relaciones, en fin, y allí salían las parejas, unos se casaban, otros como yo, nos marchamos ya al hacer la mili y ya no volvimos, y allí se quedaban las amigas, que sigo teniendo amigas, allí en Belchite. Ya se casaban con otros, por supuesto. ¿Usted se acuerda de las películas que vio en el cine de Belchite? Sí, perfectamente. Pero todas películas de antes de los años 30, de aquellas de Douglas Fairbanks, de Rolf Flynn. Ya después vino Charles Boyer, con Luz Cagoniza y eso. Pero en el Pueblo Viejo el cine duró poco tiempo. Ya después, para los años 50 y tantos, o 52 o 53, ya se inauguró el cine en el Pueblo Nuevo. Que ese cine ya llevó nombre del régimen, Jesús Obrero. Era el cine de Jesús Obrero. Que existe el bar aún, en la esquina existe el bar de Jesús Obrero. Se comunicaba el bar con el cine. Hoy el cine está, la Cámara de Regantes o la Asociación de Regantes, algo de Belchite, está en lo que era el Salón del Cine. Y el cine viejo se abandonó y se escachó. O sea, que es que todo que se ha escachado en el Pueblo Viejo ha sido por abandono. Todo por dejarlo
a su albedrío. Cuando llovía, pues hasta que se podrían los maderos y se caían, pero toda la vida, hasta el año 50 y algo, estuvo en Belchite Viejo. A fin de cuentas, con el tiempo que pasa, finalmente uno, o les enseña a uno, que el pueblo viejo no fue destruido por la guerra. Correcto. El pueblo viejo no fue destruido por la guerra, fue destruido por el abandono de los belchitanos. La guerra participó en la destrucción, porque quedaron las casas algo tocadas. Algunas de ellas, como las 3 bombas esas que tiraron, no sé si fueron los alemanes, pero en fin, ya fueron los nacionales, esas bombas sí que escacharon casas, pero no todo el pueblo, no todo el pueblo. Escacharon ahí cerca de donde está la Cruz de los Caídos, ahí escacharon varias casas. Luego, algunas quedaron un poco dañadas, como una que estaban los sindicatos y eso, que se reunieron y estando reunidos se escachó. Se vino abajo, se montaban muchas personas o lo que fuera y se escachó. Pero el 90, digo un porcentaje muy grande, el 90% de Belchite se ha escachado por abandono. Abandono de los belchitanos o de las autoridades que no quisieron apoyarlos. Porque verdaderamente, cuando terminó la guerra, pues tal vez los belchitanos, y yo me siento belchitano, o sea que yo aquí soy el belchitano y en Belchite soy el lecerano, pero yo me siento belchitano. Tal vez no tenían medios los belchitanos para arreglarse sus casas. Muchos de ellos, terminó la guerra, vinieron y se encontraron con las manos vacías. Tal vez no tenían recursos, pero con muy poco dinero, con muy poca ayuda, se podían haber salvado muchas casas de Belchite. Y la prueba está, ya digo, yo viví 13 años en el Pueblo Viejo. Y cuando yo me fui, aún vivía gente en el Pueblo Viejo. Y fue en el año 56. Por lo tanto, no estaba el pueblo destruido, como está ahora. Y nos quieren hacer ver que el pueblo quedó así. No, señor, el pueblo no quedó así. Ni mucho menos. ¿No piensa usted que Franco tenía interés en que el pueblo viejo de Belchite sea abandonado? Estoy convencido en que Franco, las autoridades, quien sea, querían dejar Belchite como un ejemplo de la destrucción, de la guerra, de las cosas que pasan en las guerras, y han dejado Belchite morir, Belchite Viejo me refiero, morir como ejemplo de lo que nunca debe pasar, de una guerra civil. Eso estoy convencido de que a las autoridades nacionales le interesaba dejar un muerto o un mártir o lo que sea, que fue a un pueblo entero, Belchite. Yo estoy convencido de que no tuvieron intención de arreglarlo. Les interesaba como ejemplo, castigo o como que sea, decir, mira, como pase esto ya sabéis lo que os va a pasar. Como una pequeña amenaza, un pequeño aviso, o qué sé, como determinar eso, pero que Belchite lo hicieron un mártir. O sea que a Belchite lo dejaron para ejemplo de lo que pasó. Y entonces la autoridad fue a Franco. Es más, no hace muchos años se cayó por un accidente de un chico que pegó un pelotazo en la placa que había en la columna, que allí estaban las palabras que dijo Franco en el año 39, cuando vino después de la guerra al pueblo, y las que dijo después, que cuando lo dio por bueno el Pueblo Nuevo, que fue en el 12 o el 13 de octubre del año 56, que fue un año mariano, y aquel año entregó Franco el pueblo, hizo entrega del Pueblo Nuevo, en el año 56. Y en el año 39, que vaya unas palabras en una columna, unas palabras doradas, que me imagino que serían de metal, que ponía, yo os juro que sobre estas ruinas gloriosas se alzará una ciudad bella y hermosa, Franco 1939, y luego puso Franco 1956. Esas eran las palabras que dijo Franco en el 39 y en el 56 colocaron la placa como que hacía entrega del Pueblo Nuevo. Y daba por terminado el Pueblo Viejo. Sin embargo, Franco promete construir un pueblo
Sobre. Sí, pero no lo hizo sobre. Al lado. Exactamente. Franco prometió: sobre estas ruinas gloriosas alzaré una ciudad bella y hermosa, pero no la hizo sobre, la hizo al lado, a unos 500 metros de allí, que por cierto cogió parte de lo que se riega en Belchite. Cogió la tierra más favorable para hacer un pueblo, claro, y cogió la tierra de mejor labor y prácticamente la mejor tierra que había. Y verdad, hizo un pueblo hermoso, porque el pueblo es bonito, pero es un pueblo muy similar a los que hizo después de colonización, que se llamaron, que no sé si lo habréis oído, que hizo muchos pueblos de colonización, que muchos de ellos llevan el nombre de Franco. Llevan Badenar del Caudillo, en fin, hay muchos pueblos por Extremadura, cerca de la parte de Navarra, por Huesca, hay muchos pueblos de colonización. Expropiaba las tierras a los ricos que no las trabajaban porque las tenían solo para cosa de ganadería y hacía pueblos. Pueblos que los entregaba a los colonos, les daba, no sé si 10 hectáreas de tierra, regadío, una caballería, no sé si hay una vaca y casa. Y hay muchos pueblos de colonización por ahí por la provincia de Huesca. Entre Huesca y Zaragoza hay bastantes pueblos. Almudévar, o sea, Ontinar, en fin, hay muchos pueblos por ahí de colonización. Bueno, yo creo que el personal sigue teniendo los odios, que si de izquierdas, que si de derechas, pero eso pasa, creo, en toda España, no aquí. Tenemos aún que si los de izquierdas, que si los de derechas, que si los rojos, que si los nacionales. Pero en fin, cada vez menos. Pero no creo que haya influido nada en Belchite el sacarlos del pueblo viejo. Es más, creo que eso puede favorecer para no tener esos recuerdos de decir, pues mira, en esta calle, al pasar por en esta calle mataron a mi padre, o en esta calle mataron a mi hermana. Pues eso creo que en el pueblo nuevo eso se favorece para que eso se borre. De todas formas, de los que vivían cuando la guerra y pueden recordar fácil las cosas esas que se hicieron, esas sangrías tan grandes, viven muy pocos. Vive un señor que era carpintero, que tiene 90 y tantos años, que es muy bajo, eso puede contaros cosas, y viven muy pocos más ya de eso. Pero lo que te he dicho, aún hay quien no perdona a los nietos de los que le hicieron daño a sus padres. Aún hay eso es más, cuando hubo elecciones y ganaron los socialistas, pues algunos aún lo hacían así. Hombre, que a la próxima elecciones pueden ganar los otros. O sea que, no sé, eso para mí, igual antes que ahora, es falta de cultura. Malas intenciones, malas ideas, que llamamos aquí en Aragón, tener malas ideas. Malas ideas es no fiarte del otro o querer ser más que el otro. Porque eso de hacer un corte de mangas por haber ganado unas elecciones, para mí no significa nada, porque a los 4 años puede ganar el otro. ¿Y qué quieres? ¿Que entonces te haga también el mismo corte de mangas? Pues ya tenemos la de siempre. Ya estamos abofetadas otra vez. Un día u otro alguien tiene que cortar eso y tener un poco de cabeza y decir, así no vamos a ninguna parte. Vamos a cerrar esto de una puta vez. Ahora están con la memoria histórica otra vez. Pues la memoria histórica, cada uno tenemos nuestra memoria. No creo que nadie sea digno de venir a escarbar en nuestra memoria para publicarla o interesarse, sacar algún interés de eso. A mí, yo gratis, y eso os cuento lo que sé y lo que sea. Pero esos escarbamientos de recordamientos eso a mí no me gusta. Yo no quiero vivir de la historia, yo quiero vivir del mañana. Y mis hijos, yo, por supuesto, tengo 2 hijas, yo nunca les diré, hija mía, a tu abuelo le hicieron esto. Tengo esos documentos. Por si algún día alguien le dice, tu abuelo estuvo en la cárcel por tal o cual. Es decir, no, mi abuelo estuvo en la cárcel por esto. Y aquí están los documentos. Pero
Que yo sepa, no lo saben ellas, que los tengo. Los tengo, pero no lo saben ellas, sí que los tengo. Porque yo no les he enseñado que tengan odio por lo que me han hecho a mí o lo que hicieron a sus abuelos. Yo quiero que vivan para sus hijos y para los hijos de sus hijos, para los que vengan. Lo de atrás ya sufrimos bastante los abuelos. Yo creo que ya vale. Por eso muchas veces ponen películas, cuando están unos ponen películas de uno. Ahora están los socialistas en el poder, ponen películas de otras. Y no hacen más que revolver, y revolver, y revolver, y revolver. Yo no la veo porque es que no. Hay muchos que dicen, oye, hombre, que es que recordamos. A mí no se me olvidó nada de lo que pasé de pequeño. Pero yo no quiero que mis hijas vivan con ese remordimiento, ni con esa tortura que pasé yo. La pasé, ¿eh? Hoy me encuentro feliz, me encuentro tranquilo, no guardo odio a nadie. Lo siento mucho por mi padre, que fue el que sufrió. Mi padre nunca jamás me insinuó de venganza ni de ninguna cosa. Él sufrió lo que tuvo que sufrir, pero jamás me ha dicho, hijo mío, que a mí el fulano tal me hizo esto. Nada. Mi padre cumplió su condena y luego procuró vivir todo lo feliz que pudo. Él era feliz aquí. Soy hijo único. Yo vivía en Zaragoza, bastante bien. Podía haberse quedado conmigo en Zaragoza, pero mi padre quería venir a su casa, a su pueblo. Hasta el extremo que con mi padre estuvo en Alicante prisionero en el castillo, allí cuando terminó la guerra, lo tuvieron prisionero, y allí murió José Antonio Primo de Rivera, en el castillo. Y yo he estado visitando allí, he estado visitando todos los sitios de tortura y todo lo que había allí. Ni gratis quiso ir mi padre a Alicante, ni hacer ningún viaje. Y yo le dije, padre, ¿por qué no te vas con la madre un viajecico a ver la playa, a ver el mar? Y tanto le insistí que un día me cogió ahí en un pajar ahí detrás y dice, mira, hijo mío, aquí en el pueblo soy muy feliz. Entro, salgo, hago lo que me da la gana. ¿Por qué me voy a ir a otro sitio que no estoy tan feliz? Ya no lo volví a insistir a mi padre de que hiciera ninguna excursión, de que hiciera nada. Mi padre quería que fuera feliz. Y feliz murió.